Periodo arcaico superior. Contenido. Clima. Medio geográfico. Fauna. Modos de vida durante el Arcaico superior. Principales vestigios. 1. Huaca Prieta. 2. Cotós. 3. Chuquitanta. Clima. En este periodo los cambios climáticos ya han culminado. El clima que tuvieron los hombres del Arcaico superior muestra las mismas características que el actual. Este periodo corresponde plenamente al Holoceno. El clima se encuentra estabilizado y es cálido. Las secuencias de las estaciones del año son bien marcadas, con periodos alternos de frío y calor. Medio geográfico. Tiene las mismas características que presenta el Perú actualmente. La costa, frente a un mar con abundantes especies marinas, es una estrecha franja desértica cortada por ríos. La sierra con sus montañas cubiertas de nieve y con ricos valles interandinos. La selva es una inmensa llanura cubierta con una espesa y abundante vegetación. Fauna. Los grandes animales de la megafauna se extinguieron por completo. Los animales pequeños y medianos como los camélidos andinos, la taruca, el venado, se convirtieron en parte de la dieta de los pobladores andinos, así como el cuy y la vizcacha. Modos de vida durante el Arcaico superior. Luego de haber iniciado un proceso selectivo en caza y recolección, el hombre se convirtió en productor de sus propios alimentos, ya que logró desarrollar la ganadería y agricultura. En cuanto a la agricultura, se tuvo que invertir un mayor esfuerzo. Asimismo, se tuvo que ir adquiriendo conocimientos relacionados con el desarrollo de las plantas, las propiedades de los suelos, el manejo y control del agua, el almacenamiento de semillas y las bondades de los fertilizantes. El desarrollo de la agricultura llevó al poblador andino a volverse sedentario, es decir, se estableció en un lugar fijo. A partir de ello se inició una serie de transformaciones en la vida de los pobladores, se construyeron viviendas y aumentó la población, por lo que tuvieron que organizarse para realizar trabajos grupales. De esa manera se comenzó a construir centros ceremoniales para las divinidades. El cultivo de algodón posibilitó el desarrollo de la actividad del tejido, que fue utilizado para distinguir las clases sociales. Principales vestigios. 1. Huaca Prieta. En la región de La Libertad, John Esper encontró unas vasijas elaboradas con mates y decoraciones pirograbadas. Estas calabazas secas se utilizaron como depósitos para transportar agua, flotadores para las redes de pescar e incluso habrían servido para cocinar los alimentos. También se encontraron tejidos elaborados a mano en base a la técnica del entrelazado, la que consiste en entrecruzar los hilos de manera diferente. En los tejidos se encuentran diseños de seres antropomorfos y animales como cóndores y serpientes. Su importancia radica en que representan los tejidos más antiguos del Perú. 2. Cotós. En el interior del templo de Cotós, ubicado en la región Huánuco, una expedición arqueológica japonesa dirigida por Shiichi Aizumi encontró una escultura que representa unas manos cruzadas, por ello se le llama el Templo de las Manos Cruzadas. Aquí se encontraron restos de aldeas con edificios públicos de forma cuadrangular, esquinas curvas, y en la parte central un fogón con conductos de ventilación. En las paredes laterales había nichos, especie de agujeros, en los que se encontró restos de camélidos, cuyes, venados y caracoles terrestres. Es evidente la finalidad religioso-chamanística de estas construcciones. La escultura de las manos cruzadas se encuentra en el interior del templo, fue elaborada con barro, está en alto relieve y no presenta rostro. Se propone que habrían pertenecido a una divinidad antropomorfa con rasgos felinos. Su importancia radica en ser considerado el templo y la escultura más antiguos del Perú. 3. Chuquitanta.
llamado también complejo arquitectónico El Paraíso, se encuentra en la región Lima. Fue descubierto por Frederick Engel. Es una construcción compuesta por un conjunto de cuartos rectangulares interconectados por puertas y corredores. Fue construido con barro y piedra. Definitivamente es el complejo arqueológico más grande del Arcaico Superior, porque ocupó uno de los espacios más amplios de Lima metropolitana y la costa central. Además, en la actualidad se le otorga una antigüedad similar a la de Caral. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.